Les estaba comentando que habíamos planteado un bosquejo sobre el cual vamos a estar haciendo la vista panorámica de la Carta a los Romanos. Y la primera parte tiene que ver con la condenación. La segunda parte con la justificación. La tercera parte, la santificación. La cuarta parte, la vindicación. Y la quinta parte ya es una aplicación. Condenación, justificación, santificación y vindicación. Ok. Esa es la que teníamos la respuesta. Ay, Cardo, ¿vindicación o reivindicación? Vindicación. Ya cuando ¿Qué lleguemos es eso? se van a dar cuenta por qué tomamos este nombre. Sí. Vindicación con B corta. Ah, yo lo tenía con B larga, bueno. Sí. Habíamos casi concluido la primera parte que tenía que ver con la introducción y luego la condenación misma. Quisiera que ustedes leyeran, por favor. Hemos dicho que la condenación va del capítulo 1, del verso 1 hasta el capítulo 3, verso 20. Ya habíamos dicho que el verso central de la carta a los romanos es Romanos 1, 16 y 17. El evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Ok. Y quisiera que ustedes lean del verso 18 al verso 32, por favor. Tengamos unos minutos para leer. ¿El capítulo 1? Del capítulo 1, verso 18 al 32. Vamos a leer ahí, esta parte. Vamos leyendo entonces del capítulo 1, del verso 18 al verso 32. A ver, don Carlos y don Javier. Capítulo 1 del verso 18 al verso 32 del capítulo 1. La ira de Dios se revela. 7 minutos para leer esa parte despacio, porque quiero que entendamos 2 o 3 verdades de este pasaje. Romanos 1. 1 del 18 hasta el verso 32 del mismo capítulo 1. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos. Cada uno personalmente, Carlos. ¿Cómo? Cada uno personalmente. Pero Dios muestra... Para que tengan la oportunidad de subrayar, cada uno va leyendo en silencio. Ah, vale. Sí, sí. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos. Carlito, es que cada uno solo en silencio. Ay, cada uno lo vamos a leer y vamos a subrayar individualmente. 3 damas regañándome a Carlos, tampoco, Sí. está solo. No, pastor, regañando no, comentándole. No, tranquilas, es molestando, colocando un poco de alegría en esta noche fría. Ajá. Y si quiere vuelva a leer para que ya no serían 3 sino 6, Carlos. Pero Dios muestra su ira. Sigamos leyendo ahí en silencio, por favor. Bueno, pero yo no puedo leer con tanta bulla. Quiere todo el mundo los micrófonos.
Ok. Comentarios de este pasaje. Quisiera que ustedes enfoquen sus comentarios bajo un pequeño título. Este pasaje lo podemos titular Los gentiles culpables delante de Dios. Todo lo que este pasaje está narrando aquí es mostrándonos cómo los gentiles somos culpables delante de Dios y no tenemos ninguna excusa. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? No, yo diría, pastor, gracias. Serían dos versículos que a mí me impactaron, el 21 y el 25. Ajá, ¿cómo dicen? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y el 25 que también me impactó es, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ok. ¿Qué te llamó la atención de esos Pues pasajes? que para mí describe la actualidad, o sea, está describiendo nos está describiendo a nosotros claramente, porque muchas veces conociendo al Señor no le glorificamos como al Dios que merece con nuestros actos, con nuestra palabra, o sea, no estamos honrándole de la forma correcta. Y a veces se entenebrece uno y con corazones necios. Y somos necios a veces de corazón, pastor. Y dice, Sí. ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrado y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Y cuando hablamos de las criaturas, para mí, pues es claro que a veces se le da culto más a la plata, a otras cosas, más que al mismo Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Antes, hoy y siempre. ¿Alguien más quiere comentar qué le llamó la atención? Sí, Bueno, sí, lo que dice María Claudia es muy cierto. Esto es aplicable a hoy, 19 de agosto del 2020, tal cual. Y otra cosa que me pone a pensar un poco en el versículo 28, dice que Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental. La palabra entregar, ¿cómo interpretamos aquí que Dios los entregó? O sea, muy buena la pregunta. Dios se hizo a un lado para que ellos continuaran con su mente pervertida, ¿no? O sea, no es que Dios los entrega, Dios los mete y ahora, no. Dios se hace a un lado para que el hombre que no quiere tomar en cuenta a Dios le dé desarrollo a su naturaleza pecaminosa, ¿no? Ahí es la aplicación del libre albedrío. Sí. Podría ser. Ahora, es una mente pervertida, ¿no? Porque tenemos una naturaleza inclinada al mal. Y en ese caso, ¿qué es lo que ocurre? Que Dios se hace a un lado. Cuando dice Dios los entrega, Dios los hace a un lado, ¿no? Algo parecido a lo que sucede con el faraón, ¿no? Ya él tenía una mente, un corazón duro, pero Dios se hizo a un lado para que su corazón se endureciera mayormente, ¿no? Así como están diciendo, el capítulo, el verso 29 es la recopilación de todo esto, dice, estando atestados de toda injusticia y todo lo que somos, nombra fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidad, nombra todo lo que realmente somos. ¿Sí? Entonces se aplica a lo que estamos viviendo en nuestra sociedad, aquí en Colombia, por ejemplo. Apliquémosla aquí a Colombia. Esto todo sea gays, todo esto es exactamente por nuestro pecado. Sí, absolutamente. Cierto. Y miren, hay un comparativo ya que Lenita lo menciona muy bien, ¿no? Y es el hecho de que qué es lo que va a ocurrir ahora con la sociedad romana, de lo que nos habla Romanos, que estas son las características de una sociedad que en crisis y de una sociedad en decadencia. Y eso fue lo que expresó esta sociedad. Una de las causas por las cuales el imperio romano cae es por los cristianos, por la ética misma de los cristianos que mostró la inmoralidad
del Imperio Romano, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Que hoy en día el mundo está igual, ¿no? No solo Colombia, el mundo, ¿no? En general. Una sociedad en crisis, ¿no? Una sociedad donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama Malo se le bueno, ve, ¿no? ya bueno. Sí, sí. Pero lo vemos en Isaías del 5, en el 5 del 20 en adelante. Isaías lo nombra cuánto hace antes, exactamente Sí. lo mismo. Uh-huh. Ahora hay algo más, ¿no? Para continuar haciendo estos paralelos. Y es que en Daniel, por ejemplo, se dice que en los últimos tiempos, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que la maldad habrá aumentado y la ciencia se habrá multiplicado. Y son dos hechos muy, muy claros, ¿no? Sí. La ciencia, la manera como se ha multiplicado es única, ¿no? Jamás pensamos que pudiéramos hablar como estamos hablando hoy en día, ¿no? Esto ni siquiera se concebía hace unos años. Yo recuerdo cuando estaba estudiando en el seminario de Fuller, había un compañero colombiano que él todavía no pierde su característica, ¿no? Y es hablar bastante. Y a veces yo pensaba que él hablaba más de la cuenta. Y él me hablaba acerca de lo que estaba ocurriendo y que iba a suceder, que uno pudiera verse cara a cara para hablar con otra persona. Y yo le estoy hablando del año 94. Y en el año 94 eso ni siquiera se había percibido o apenas se estaba inventando, ¿no? Y a mí me sorprendía que él hablara y yo decía, Gabriel sí le gusta hablar carreta, ¿no? ¿Y cuál carreta? Hoy en día esto es tan natural lo que estamos haciendo ahora. La ciencia ha aumentado en una manera única, ¿no? Cuando la carta a los romanos fue enviada desde Corinto, ¿cuánto tiempo se demoró en llegar? Seguramente se demoró unas 3, 4 semanas para llegar la carta. Hoy en día estamos hablando de la carta a los romanos desde diferentes partes del mundo, ¿no? Ahí está Luz Helena oyéndonos desde Detroit en Estados Unidos, ¿no? Camila, no la he visto, pero ella siempre nos escucha desde Jacksonville, en la Florida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? La ciencia se ha multiplicado, ¿no? En los últimos tiempos, haciendo el paralelo con el versículo 29 y cómo la maldad se multiplicó en el Imperio Romano y cómo el Imperio Romano comenzó a decaer, ¿no? Ok, Carmen, ibas a hablar. Creo que Gilvita también iba a comentar algo. Y yo también. Me gusta, Y Néstor pues también. Carmen primero y luego Gilma. me llama la Y yo atención también. en el número 20, en el versículo 20, cuando él habla de las cosas invisibles que Dios nos quiere dar a conocer, mas solo se pueden como recibir o percibir si hay como esa intimidad con él o esa reflexión. Esa palabra reflexión yo la entiendo como el hacer de pronto un poco de silencio, porque como de pronto tú decías o alguien decía ahorita, hay como mucho barullo, hay mucha bulla en todo lo que nosotros escuchamos, en lo que vemos, y yo creo que eso a veces como que no nos permite como conectarnos como con Dios. A veces yo creo que esa bulla externa, entonces no sé, yo aquí lo siento como un llamado a que hagamos ese silencio para que Él nos muestre esas cosas que dice que son invisibles y que nos las puede mostrar, más nosotros que ya estamos conociendo de la palabra. Es una muy buena aplicación, Carmen. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, ¿no? O sea, Dios se ha manifestado en el mundo y Él se hace claro ante el mundo, ¿no? Gilmita y luego yo también. Ay, Ricardo, que es una forma de entender que si nosotros no obedecemos y no hacemos caso, Él nos permite, se hace a un lado y nos permite que nosotros hagamos lo que queramos sin tenerlo a Él en cuenta, porque si eso fue lo que escogimos, pues allá llegamos. Claro, es una muy buena aplicación también, Gilmita. El hecho de que cuando uno insiste en lo de uno, sencillamente Dios le dice, bueno, usted
¿Usted quiere hacer lo que quiere? Hágale, pues. Es algo parecido a lo que voy a hablar el próximo domingo, ¿no? Y es acerca de la voluntad permisiva, ¿no? A veces nosotros queremos hacer lo que nos provoca, ¿no? Y el Señor nos dice, bueno, usted tiene la libertad de hacerlo, pero asuma las responsabilidades, asuma las consecuencias, asuma lo que viene después, ¿no? Eso es cierto, eso es cierto. Ricardo, y Sí. perdóname, y tú dijiste que en Daniel hablaba de que aumenta la maldad y aumenta la tecnología. ¿Daniel qué? Y se multiplica la ciencia como jamás ha podido ocurrir, ¿no? ¿Ese es Daniel qué? Para leerlo. Creo que es en los últimos capítulos. No sé si es el 10, 11 o 12, pero es en los últimos capítulos que se menciona. Néstor, cuéntenos. Yo tengo tres cositas. Una, ¿por qué solo los gentiles? ¿Qué pasa con los judíos? ¿Ellos son santos? Bueno, es que primero vamos a leer del 18 al 32, pero ahora les echamos duro en el siguiente pasaje. Bueno, también son culpables. Más. Ahora hablamos de los judíos. Y lo segundo es que estos hechos son a través de la historia. Esto no es solamente de ahora, sino en el diluvio, en la deportación a Egipto, Sodoma y Gomorra. en Sodoma y Gomorra, en Daniel, hay muchos eventos de esta naturaleza que es de lo mismo. Ha sido a través de la historia. Muy buena anotación, Néstor. Toda sociedad cuando decae y se degenera, presenta estas características del verso mencionado, ¿no? Del verso 29. Sí, por eso estamos como estamos. Ajá. Exactamente. Y lo otro es la palabra entrego, que el Señor lo entregó. Para mí, esa palabra para mí dice es que nosotros nos separamos de Dios por nuestra dureza de corazón. Exactamente. O sea, no es ese entrego es porque les dice listo, ustedes saben, entonces la dureza de corazón de ustedes lo lleva a eso. Esa es la conclusión. Eso es de acuerdo. Pero también hay una parte. Quiere decir, Dios se hace a un lado, ¿no? Exactamente. Esa es la otra parte. Que Dios dice que muchas veces voltea el rostro o voltea la espalda para decir, bueno, ustedes no quieren nada conmigo, entonces hagan de su vida lo que quieran. Pero asuman las consecuencias. Exactamente. Ajá. Glorita, creo que te vi levantando la mano. No, pues es que de lo que dice Néstor, sí se repite en varias partes porque los seres humanos somos los mismos en todas partes, nuestra esencia no cambia. Y lo que dice él, que porque a los gentiles, yo me imagino, no sé, por lo que es una carta a los romanos. Sí, claro. La iglesia de Roma era integrada por gentiles y también por judíos, ¿no? Sí, las dos. Sí. Bueno. Vamos con la siguiente parte entonces y vamos a leer ahora del capítulo 2 del verso 17 al verso 29. ¿2 del 17 al 29? Sí, sí, sí. ¿Eso es que la justificación? Estamos dentro de la primera parte, que es la condenación. Condenación. Acabamos de leer una primera parte del 18 al 32, que es los gentiles culpables delante de Dios. Ahora viene esta segunda parte del capítulo 2, verso 17 al verso 29. 5 minutos para leer este pasaje, por favor.
Es un proceso de desinstitucionalización porque cualquier cosa la van a si el presidente hace la reactivación económica, un grupo de izquierda va a decir que cómo se le... Por favor, cierren los micrófonos. Ángela María, hay que leer del capítulo 2 de Romanos, verso 17 al verso 29. Ok. ¿Cómo les fue con la lectura? Bien, me fue bien. Ok. Aquí tengo Duro. varias cosas. Ok. Muy duro. Antes de que Chayo nos hable, esta parte la vamos a titular Los judíos culpables delante de Dios. Los judíos culpables delante de Dios. O sea, ¿qué es lo que está haciendo Pablo? Cuando él escribe su carta, él está ampliando los conceptos que él ya ha presentado en la carta a los Gálatas. Y entonces ahora quiere mostrar cómo todos son los culpables, aplicando lo que dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, para él darle sentido a su carta,
él quiere descalificar primero a los gentiles y luego quiere mostrar también la culpabilidad de los judíos. Y en esta segunda parte está mostrando exactamente esto, la culpabilidad de los judíos, que no tienen excusa. Sí, Chayo, ¿qué ibas a comentar? Bueno, yo tengo una Biblia como diferente a la de ustedes, pero dice más o menos lo mismo. Entonces aquí dice, una parte dice, ¿tú qué enseñas a los demás? ¿Por qué no te enseñas a ti mismo? Dice, te sientes orgulloso de la ley, pero no la cumples y deshonras hacia tu Dios. De hecho, como dice la Escritura, los demás pueblos desprecian el nombre de Dios por culpa de ustedes. Ajá. Pues eso me llama mucho la atención porque son muchos las personas que hablan muchas veces de Dios y creen y son muy tradicionalistas en muchas cosas, ¿no? Siguen como la ley, pero realmente no tienen a Dios en su corazón. Entonces muestran que todo es sí, que hay que seguir esto, si usted no hace eso, usted no es de Dios, usted no tiene a Dios en su corazón, usted tiene que cumplir la ley de esta y esta manera. Pero son como lo decían, yo no me acuerdo en qué pasa, hipócritas, ¿no? Porque Claro que sí. hablan de una cosa que realmente no viven, ¿sí? Dice, por ejemplo, acá, dice, por eso andas creyendo que eres el guía de los ciegos y luz en la oscuridad, maestro de los que no saben, educador de los niños porque tienes porque crees concretamente en la ley, el conocimiento y la verdad. Pues bien, ¿tú qué enseñas a los demás? ¿Por qué no te enseñas a ti mismo? ¿No? O sea, Sí, esa persona que generalmente se cree que está muy unida al Señor, que el hecho de conocer la ley le da todas las excusas posibles para hacer lo que quiera y que aparentemente frente a los demás parece ser una persona de Dios, pero que no tiene nada que ver con él. Ajá. Al contrario, honra su nombre. Sí. Ok, ¿quién más? Muy bueno tu comentario, Chay. Sí, Carmen. Cuéntanos, Guillermo, luego. Como nos decía, el primer grupo, digamos, en dar como a conocer fueron lo de los gentiles. Ahora siguen los judíos, que pienso que era como un grupo privilegiado, por decir algo. Si ustedes, que son mi gente, no están en coherencia, dicen una cosa y hacen otra, entonces yo ahí, para mí, la reflexión para mí es esa. De pronto, y nos pasa yo creo que en la realidad, a veces sí decimos una cosa y actuamos de otra manera. Entonces esa inconsistencia es la que todavía se hace más notoria cuando se nos dice eso. Y usted no es pues una hija de Dios, y usted no es eso. Entonces yo creo que ahí con mayor responsabilidad nosotros estamos llamados a actuar como con eso, con coherencia, como de verdad hacer en lo que dice la palabra, a respetar eso y como a dar ejemplo. Okay. Para mí es eso. Guillermo, cuéntenos. Los que no han hablado, alístense para hacer su comentario, porque si no, les voy a estar preguntando. Pues yo creo que este pasaje es una crítica directa, contundente al pueblo judío. Pues normalmente cuando uno empieza a entender el cristianismo, pues uno ve que el pueblo de Dios es el pueblo de Israel y empieza uno como a sentir respeto por ellos. Pues yo personalmente lo viví cuando hace muchos años tuve la oportunidad de trabajar en una empresa de judíos y pues yo veía que ellos eran drásticos y regidos por la ley y uno creía que eran buenos, ¿no? Pero realmente pues es una cara que ellos dan a la gente, ¿no? A nosotros, digamos, en ese tiempo los gentiles, ¿no? Que los que, digamos, no estábamos todavía con el Señor. Y pues es una forma, digamos, de que el Señor como reprende al pueblo judío.
y no dejarnos guiar, digamos, de pronto por sentimientos o por cosas que uno ve y de pronto le hacen creer. Pues, para mí esa ha sido, digamos, la enseñanza de este pasaje respecto a los judíos. Ok. Isabelita. Ah, Gracias, Guillermo. Y luego, Fernando. Es una confrontación porque los judíos tienen una responsabilidad muy grande al haber recibido la ley y pues Pablo, si antes había manifestado todo lo que el gentil hace, con mayor razón al judío se le va a tomar en cuenta por haber recibido la ley y por no ser coherentes en dar ejemplo de lo que supuestamente deben estar viviendo. Es cierto. Gracias, Isabelita. Fernando y luego Isabelita Gordillo. Pues los judíos fueron criados dentro de la ley, eran personas que conocían la ley y por supuesto tenían que dar ejemplo, por lo menos como se presentaban ante el resto de gente. Los gentiles empiezan a conocer la ley y sí, podían tomar como ejemplo a los judíos que supuestamente eran los que conocían verdaderamente la ley y se dan cuenta que eran unos mentirosos y había mucha gente que se perdía en el seguimiento de la propia iglesia por creer que la ley era lo que hacía la iglesia y no el conocimiento de Jesús. Ok, gracias. Fernando, Isabelita Gordillo. Sí, pastor, yo veo que pues los judíos en ese momento eran prácticamente los instructores, porque aquí dice en 20, instructor de los indoctos, maestro de los niños que tienen en la ley, la forma de la ciencia y la verdad. O sea, ellos tenían la ley, la enseñaban, pero actuaban de forma hipócrita, mentirosos, eran muy mentirosos, entonces no aplicaban lo que estaban enseñando y eso es lo que realmente a veces podemos ver también dentro de los cristianos, ¿no? Una cosa es lo que se promulga, se enseña, pero no se aplica, se juzga a los demás, pero no vemos y no corregimos lo que estamos errando. Ok. ¿Alguien más que no? ¿Me deja hacer una... Bueno, ok. Un aporte pequeñito? Listo, Néstor. Yo creo que viendo este pasaje bien a fondo, encuentra uno que Pablo sacó algo de Mateo 23. Que es cuando el Señor le dice a los judíos que son, a los escribas y fariseos que son hipócritas y fariseos. O sea, no están con la verdad. Ajá. ¿Sí tendrá algo que venga de ahí? Interesante tu comentario. Ahí, ¿qué tenemos que ver? Fechas. Mateo es escrito posteriormente a Romanos. Bueno. Pero tengan en cuenta que Pablo era fariseo. Había sido educado como fariseo y él conocía la conducta de los fariseos. Entonces, ese elemento es muy importante tenerlo presente, ¿no? Ok. Gracias. ¿Quién más levantó la mano? Glorita, ¿estás levantando la mano? Pastor. Carlos, ok. A mí me llama la atención esta parte donde dice que la verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón producido por el Espíritu. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no la de la gente. Ajá. Muy acertado el comentario, Carlos. Y esto lo toma ya al final, Pablo, ¿no? Cuando habla, en el verso 25 dice, pues en verdad,
la circuncisión aprovecha si guardas la ley, ¿no? Y habla de que lo que vale es la circuncisión del corazón, ¿no? Ok, muy apropiado. Glorita. Bueno, pues yo creo que esto cae en un dicho muy común para todos nosotros que el padre predica pero no lo aplica, ¿no? Entonces, esta gente predica pero hace lo contrario, entonces está dando mal ejemplo, mal testimonio, y entonces al dar mal ejemplo, mal testimonio, lo que está haciendo es alejar a la gente de Dios en vez de acercarla. Ok, sí, muy acertado. Algo más quiero comentarles de este pasaje. Y vamos a verlo en el capítulo 2, el verso 14 y 15. Porque esta es una de las preguntas tradicionales, ¿no? Que se hace con frecuencia. Y dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Miren que este pasaje nos aclara un interrogante que con frecuencia hemos tenido o escuchamos, pero aquel que no conoce de Cristo, aquel que no ha podido oír de Jesús, entonces, ¿qué va a pasar con él? ¿Recuerdan la primera intervención? La revelación de Dios en la naturaleza. O sea, Dios se revela al hombre. Y aquí está hablando precisamente de esa clase de personas, ¿no? Donde dice, los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, o sea, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Y dice, mostrando, mucho cuidado, la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos. O sea, aquellos que no tienen ley, ¿no? Pero muchas veces su conducta puede mostrar que hay una ley escrita en sus corazones. Y dice que los defienden o los acusan el testimonio de su conciencia, o sea, la ley moral que Dios ha colocado en el corazón del hombre. Y eso, y frente a ello será lo que el hombre tenga que dar cuenta, aquel que no tuvo la oportunidad de escuchar de Dios. De todas maneras, esa persona va a ser juzgada. ¿Y con base en qué va a ser juzgada? Va a ser juzgada de acuerdo a la revelación que de Dios esa persona ha tenido, ¿no? Ok. El verso 10 y el verso 11 del capítulo 3 va a continuar con lo que hemos estado viendo y es la condenación. Ya este capítulo 3 nos va a mostrar cómo todos han pecado, ¿no? Y habiendo pecado todos, están destituidos de la gloria de Dios. Y llega en el verso 9 del capítulo 3, expresa que pues somos nosotros mejores que ellos, y ya comienza a hacer un paralelo. ¿Para qué? Para condenarlos ahora en una manera general. Antes han sido condenados los gentiles aparte, luego los judíos, pero ahora Pablo quiere hacer como un resumen de lo que ha hablado y con palabra de Dios quiere presentar cómo todos han sido condenados. Y miren lo que dice el verso, desde el verso 9, el 10 y el 11. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y gentiles, que todos están bajo pecado. Óigalo bien. Todos están bajo pecado. Y dice, como está escrito. Y en este momento
Pablo está acudiendo a uno de los salmos, al Salmo 14. Dice, no hay justo, no hay uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. O sea que primero Pablo hace un resumen de lo que ha estado tratando y en este instante, ¿qué es lo que va a hacer? Dice, todos están bajo pecado. Y ahora va a respaldar lo que él ha dicho con base en la palabra. Y él acude entonces al Salmo 14 para mostrar que no hay justo, no hay ninguno, ¿no? No hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. Y miren, hijos de Dios, esa es la verdad. Todos hemos sido condenados. Todos hemos recibido la condenación porque ninguno ha sido capaz de buscar a Dios. Y no hay justicia. Y no ha habido nadie que pueda entender. Entonces, como resultado de esto, ¿qué es lo que viene? Que todos hemos pecado. Lo que dice el verso 23. ¿Quién me quiere leer el verso 23? Del capítulo 3. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la gran realidad. Esa es la gran realidad. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, no hay manera, no hay forma como que el hombre hubiera podido salvarse o guardando la ley o sin guardar la ley con su propia conciencia. Dice, no hay manera. Todos han pecado y ahora están destituidos de la gloria de Dios. Esta es una pieza magistral del apóstol Pablo, cuando él quiere mostrar esa justicia de Dios. Pero en los primeros 3 capítulos, él ha mostrado cómo todos hemos sido condenados. Entonces recuerden estos versos. Luego él comienza en el verso 12, también dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y miren, hijos de Dios, esto para mostrar que no hay ninguna excusa. No hay excusa alguna. Nadie se justifica delante de Dios. Y luego dice, en el verso 20, miren, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea que nosotros nos damos cuenta de que somos pecadores sencillamente porque la ley nos lo muestra. Y nosotros somos enfrentados a la ley cuando faltamos a ella. La ley nos permite entender cuán débiles somos y cuán pecadores somos. O sea que es importante tener presente este pasaje, ¿no? No hay justo, no hay uno, no hay quien entienda. Ok. Vamos a dejar ahí esta primera parte para luego entrar a la segunda parte de lo que es Romanos, de este panorama de Romanos. Tomemos un poco de agua, tomemos un poco de tinto, un poco de café. Y otros descansen.
¿Quién se nos fue? Hubo alguien que se nos fue. ¿Claudia? Han llegado al recreo. Ok. Ángela María, cuéntanos. Hola, pastor. Cuéntanos ¿Cómo está? algo de lo que hemos visto. A ver. Bueno, yo llegué tarde a la clase, pero yo en lo que leí, yo veía que esto era como una amonestación que hacía el apóstol Pablo a los judíos, ¿no? Porque ellos creían que porque ellos tenían la ley, ¿no? Eso los hacía justos ante Dios y ellos eran como orgullosos de eso. Entonces eso fue lo que yo pues vi así en lo que estuve leyendo. También lo que estaba hablando ahora Carlos de lo de la circuncisión, también lo hablé, lo vi mucho, y también vi mucho la frase que me llamó mucho la atención, porque siempre decían que hablaba de los romanos y hay una frase, hasta la subrayé, dicen mucho, que habla de los romanos, y que eso me llamó la atención y dije, lo voy a preguntar. Se me perdió. Que siempre habla de los romanos y se refiere también a otras personas. Bueno, eso me pareció interesante. Y también veo reflejado, como viéndolo hoy, ¿no? Como hoy en día, que por más que tengamos el conocimiento, la palabra, estudiemos, veamos que lo hacemos, sí, pero si nosotros, o sea, creyendo que tenemos la ley, pero si nosotros no lo ponemos en práctica, pues no tenemos nada. Claro, claro. ¿Sí? Y eso afecta hacia afuera. Y eso sería como blasfemar ante Dios, ¿no? No es suficiente con conocer las escrituras del principio a fin. No es suficiente con tener esos estudios o sabérnoslo si de verdad no lo hacemos ni lo ponemos en práctica. Ok. Margarita, cuéntanos, ¿qué te llama la atención de lo que has leído? A ver, Margarita, se nos fue a tomar tinto, Margarita, y todavía no ha vuelto. Perdón, paréntesis. Carlos Ávila, ¿vive en Chile o en Argentina? No, él vive ahora en Cali, pero él es el director de Argentina. ¿Director de Argentina? De Senfol, sí. Ah, bueno. Y por ahora está en Popayán. Y por ahora anda en Popayán acompañando a su mamá que quedó viuda. ¿Y cómo sigue el papá de Mireya, Ricardo? Buena pregunta, que ella misma les cuente entonces. Ella con deseos de ir a visitarlo. Gracias por preguntar. Buenas noches. ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Cómo les ha ido? Muy bien. Muy bien. Buenas noches. ¿Dónde lo estoy viendo? Ah, por aquí. Bueno, ¿cómo les ha ido? ¿Bien? Muy bien, mi amor. Bien, sí. Mirellita. Bueno, gracias por preguntar por mi papá. Mi papá bien, increíble, con sus 92 añitos. Está pues con sus, normalmente pues con la lentitud de la persona de 92 años, pero bien de salud, bien de ánimo, es un intercesor impresionante. Tenemos mañana, tarde y noche orando por nosotros, por la iglesia, por sus nietos. Como tiene, imagínate, tiene 9, en la familia somos 9 sirviendo a Dios de tiempo completo, entre sobrinos, entre nietos, hijos, nueras. Entonces, él tiene harto por qué orar. ¡Qué alegría! Sí. Gracias al Señor. Entonces,
él se mantiene gozoso en el Señor, pues, ¿sabe? Es triste o solito, pero con el gozo del Señor. Ganas de ir a verlo porque digo, ya le queda muy poco tiempo, muy poquito tiempo. Así es. Bueno, querida iglesia, yo quería tomarme estos minuticos para invitarles o recordarles más bien la invitación que el Ministerio de Consolidación junto con los pastores hemos hecho a la convocatoria de mujeres a una movilización de mujeres el próximo jueves, o sea, viernes, pasado mañana a las, ¿me recuerdan la hora? 7. 7 de la noche, exactamente. 7, 8 y media. 7 de la noche. El doctor Carlos Ávila, que es el invitado a esta conferencia, él estuvo dando este tema en un congreso que hubo como de, no sé si fueron 600 o 800 mujeres en Guatemala. Y entonces queremos invitarlo a que replique una de las conferencias de ese congreso, que se llama La Mujer Idónea. Es un tema que trabaja, o sea, que trata para todos los temas de las mujeres, o sea, soltera, casada, viuda, separada, jovencita, adulta, tercera edad, cuarta edad, qué sé yo, para todas, o sea. Y el propósito no es, pues obviamente para todos los que ya somos cristianos, pues nos va a llegar, claro que sí. Pero el objetivo es sembrar la semilla del evangelio, de la palabra de Dios, en las personas que todavía no le hayan entregado su vida a Cristo. Así esas personas las hayamos invitado en otras oportunidades a todos los eventos que hemos tenido. Muchos de ustedes han invitado a sus amigas durante 2, 3 veces, pero no le han entregado su vida al Señor. Entonces, que esa sea una oportunidad para volverlos a invitar. Inviten con toda libertad, con toda tranquilidad a cualquier tipo de persona, sea católica, apostólica, romana, testiga de Jehová, mormona, atea, indiferente, lo que sea. El doctor Ávila tiene una forma de manejar los temas que le llega a todo tipo de personas, sin herir susceptibilidades, ni religiosidades, ni nada de eso. Y pues por otro lado, vamos a estar orando para que así sea. Entonces, el propósito es tener una gran movilización, o sea, vale la pena. Hemos pensado siquiera que movilicemos como iglesia siquiera unas 300 mujeres. Es tan fácil porque ya no tienen que ir a ninguna parte ni tener una ropa de X o Y. Sencillamente es mandarle la invitación y una horita antes que usted la llame a esa persona y le diga, recuerda que la reunión es a las 7 de la noche, te espero, ¿sí? Hágale una llamadita una hora antes recordándole, porque la gente tiende a olvidarse las cosas de un día para otro. Y mientras tanto, estemos orando por esas personas que invitamos. Entonces vamos a estar ayunando. Unos van a ayunar mañana jueves, otros van a ayunar el viernes. De mucha oración por estas personas que invitamos. Otros van a ayunar los 2 días. Usted elija si ayuna los 2 días, si ayuna uno de los 2 días, cómo ayuna, pero el propósito es que dediquemos un tiempo a orar. Ya hemos hablado tanto de que esto es una batalla espiritual. Esto se trata de ganar almas de las tinieblas a la luz. Hay un opositor que va a impedirlo por todos los medios que la gente conozca de Cristo. Y lo único que podemos hacer es usar armas espirituales poderosas en Dios para destruir y derribar toda fortaleza que el enemigo quiera colocar e impedir que las personas conozcan y le entreguen su vida al Señor. Entonces yo quiero pedirles a ustedes, iglesia, todos, hombres y mujeres. A los hombres pueden invitar a sus tías, hermanas, suegra, amigas, familiares. Es para mujeres, obviamente, pero todos los hombres de la iglesia, todas las personas tienen a su alrededor damas a las que pueden invitar. Entonces, y les invito a que estemos ayunando y orando para que Dios toque los corazones. Esta es mi invitación, entonces, recordemos, viernes 7 de la noche, mañana jueves y viernes, entonces estaremos ayunando. Elija usted cuál de los días ayuna para clamarle al Señor, pedirle al Señor que Dios gane el corazón de estas personas para Cristo. Amén. Entonces, esta era mi invitación, que ninguno de nosotros nos sintamos después arrepentidos de no haber hecho lo mínimo que es mandar una invitación, orar, y el viernes una llamadita en las horas de la tarde recordando la reunión, ¿ok? Dios les bendiga grandemente, grandemente. Gracias, pastor. Gracias. Ok.
Vamos entonces a nuestra segunda parte. Le habíamos preguntado a Margarita mientras se fue a tomar tinto que qué le había llamado la atención. Margarita Hernández, cuéntanos. Déjanos escuchar tu voz. No, pues estoy de acuerdo pues con todo lo que han dicho. Pues sí, realmente pues tiene mucho que ver el conocimiento con la actitud y la forma de poner en práctica lo que uno aprende para poder compartir y convencer. Entonces, pues definitivamente, pues sí, no solamente como dice el dicho, serlo, sino para hacerlo, porque si no, pues no convencemos y de eso se trata, ¿no? De que si creemos en Cristo, pues hay que aplicar las cosas tal como Él las plantea en la Biblia para que pueda ejercer la palabra, la función que debe ejercer, pueda influenciar a las personas. Ok, muy bien, Margarita. Muchas gracias. Vamos a leer ahora. Vamos a entrar a nuestra segunda parte. La primera parte hemos dicho que es la condenación, del capítulo 1 al capítulo 3, verso 20. Y vamos a entrar ahora a la segunda parte que tiene que ver con la justificación. Y voy a pedirles que leamos entonces ahora del verso 21 del capítulo 3 al verso 31. 21-31 de 3, pastor. Del 21 al 31 del capítulo 3. Gracias. Ay, Gardito, cuéntame cómo van los nietos. No, porque los desconcentro. No, porque no hay. Ay, ¿están ya leyendo? ¿Llegó Mire. tarde? Sí. Ay, no sea bruto, qué pena, qué pena. Del 21 hasta el final. Ahora les cuento, aunque ya lo dije a los primeros que llegaron. Del 21 al 31. Capítulo 3. Capítulo 3. Ok. A ver, vamos a pedirle a Luz Helena
a Hugo Medina y a Gabriel y a Nayibe que nos cuenten su impresión de este pasaje. Ok, buenas. Buenas desde el calor de Detroit, Luz Helena. ¿Y dónde andará su hermanita que no la he visto hoy? Ah, no sé. Ok, De dime la verdad palabra. no. Ok. Dice que, pues, que la justicia se muestra que es por la fe, dice. Pues, dice la ley, por medio de la ley, el hombre es condenado. Y porque dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero entonces después dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Amén. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, ahí hay la salvación que viene por Jesucristo, por la misericordia de Dios, somos justificados en Dios. Ajá. Ahí ha comenzado muy bien, Luz Helena. Ahí ha comenzado Pablo a introducir a Jesucristo, ¿no? Hasta lo anterior hemos visto cómo Pablo se dedicó a condenar a judíos y a gentiles. Muy bien, Luz Helena. Cuéntenos, Hugo Medina, ¿cómo la ve? ¿Yo, pastor? No hay otro Hugo Medina, ¿no? Bueno, pastor, yo creo que esa parte es súper interesante porque es como que aclara, como que deja muy claro que nosotros por así hagamos todas las obras posibles, nunca vamos a ser salvos. Entonces eso es como llamativo porque a veces uno se esfuerza mucho en cumplir muchas cosas, pero ahí dice que lo único, pues como tú estabas diciendo, lo único, y como Pablo ya comienza a introducir ahí, que la única forma en realidad de conocer a Dios y ser salvos es por medio de la fe. Y pues yo me imagino que en esa época, pues todos decían, bueno, pues nosotros creemos simplemente porque estaban haciendo obras, pero, pero eso es sí, como que rompe completamente lo que se pensaba en ese tiempo. Ok, muy bien, Hugo. Sí. Gabriel y Anayibe, cuéntenos, a ver. Buenas noches. Sí, como decía Hugo, ahí específicamente en el versículo 28, porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. ¿Sí? Lo que yo pienso es que Él nos ha dado la palabra, Dios nos ha dado la palabra porque es verdad y es vida, ¿sí? Y no debemos cuestionarla ni debemos ir en contra de, sino asumirla y aplicarla a nuestras vidas tal cual como viene y como está escrita. Ok. ¿Y Gabriel qué nos dice? No, Gabriel está con Gabriela. Ah, bueno, ok. Listo. Yo voy a hacer que ustedes subrayen dos palabritas en sus Biblias. Y es en el versículo 21. ¿Cómo son de importantes estas conexiones o estas preposiciones que nos hacen caer en cuenta de lo que está ocurriendo? Y es lo que dice, pero ahora, óigalo bien, pero ahora. Cuando dice ese pero, trata de recordar lo que ha estado hablando hasta ese instante, ¿no? Y trata de ahora hacer una conexión con algo que nos quiere mostrar. Nunca podemos partir de un hecho sin tener en cuenta lo anterior. Y eso es lo que Pablo nos está haciendo notar aquí, con ese pero.
y lo está haciendo con un propósito, y es querer mostrarnos la gran verdad a la que él va a introducir toda su carta. Por eso, como que hay un doble énfasis, ¿no? Primero, cuando utiliza esa palabrita de 4 letras, pero, o sea, no puedo desconocer lo que hasta ahora se ha escrito. No puedo desconocer que tanto judíos como gentiles están condenados. No puedo desconocer que según la Biblia dice que no hay justo ni aún uno. Ese es el pero sobre el cual Pablo quiere anotar. Y luego enfatiza con esa otra palabra, pero ahora. O sea, no quiere dejar que el asunto quede como que hasta ahí se llega, no. Pero ahora. ¿Y qué es lo que va a hacer en estos versículos que hemos leído del capítulo 3? Él va a dar una inducción y va a introducir con esta inducción todo lo que tiene que ver con la justificación. Para Pablo era muy importante, primero, mostrar que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, que no hay justo y no hay ninguno. Y ahora él quiere inducir, hacer una inducción a su enseñanza especial, ¿no? Esta es una pieza magistral, ¿no? Claro que cuando leo a Pablo, me parece que todo es magistral, ¿no? Pero miren la manera como él lo va a hacer. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Ah, qué manera, ¿no? Aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley. O sea, la justicia de Dios se revela. Y continúa en el verso 22 diciendo, ¿no? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Eso es único. Eso no se conocía. Hasta este momento, sencillamente se está hablando y se ha mencionado de qué, de que Jesucristo murió y resucitó. Que Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó, y que luego ascendió a los cielos. Pero ahora Pablo ha escrito tanto la carta a los Gálatas, que ya la veremos más adelante, como la carta a los Romanos. Y está haciendo la ideología, está presentando todo lo que tiene que ver con la filosofía misma de lo que podemos tener con ese sacrificio de Cristo. Y es lo que él dice, la justicia de Dios por medio, dice, vuelvo a leer desde el 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Ese verso 22 es fantástico. Es la presentación de cómo el hombre puede ser justo, ¿no? Y la manera como Pablo lo presenta, ¿no? La justicia de Dios por medio de la fe. O sea que ahora él está presentando como una gran verdad, cómo la fe nos lleva a tomar la justicia de Dios para nosotros. Y él la va a explicar. O sea que dice que nosotros podemos asumir esa justicia de Dios en Jesucristo por medio de la fe. Dice la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para, óigalo bien, como condición para todos los que creen en Él. Para todos los que creen en Él. Ahí él hace el planteamiento de cómo es que la justicia de Dios, el hombre puede tomarla para sí mismo. Ahora podemos tomar la justicia de Dios habiendo creído en Jesucristo. Dice,
habiendo creído en él. Y para no descalificar o para que se vuelva y se tome en cuenta lo que ha dicho él en los anteriores capítulos, dice, porque no hay diferencia. O sea, él quiere mostrar que es para todos esa justicia de Dios. Que la ley y que procede de aquellos que ya la conocen como aquellos que no la conocen, sencillamente no existe diferencia ni entre judíos ni entre gentiles. Dice la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él, porque no hay diferencia. Miren que en este verso, ¿saben qué es lo que va a suceder? Es la expresión de todo el concepto de salvación. Toda la verdad de la salvación se presenta en este verso. ¿En cuántas palabras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 palabras que van a presentar toda la esencia misma del Evangelio y toda la esencia de la justificación. La justicia de Dios la podemos recibir por medio de la fe en Jesucristo. Óigalo bien, por medio de la fe en Jesucristo. Y permítanme agregarle algo más. Y solamente en él. Tal vez ahí tendríamos que decir lo que dice Hechos 4:12. Dice, porque no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos, ¿no? Sino en el nombre de Jesucristo. Y vamos a leerlo textualmente porque me está faltando una parte y creo que me está faltando una cita. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Miren, la justicia de Dios solo tiene un nombre, Jesús. ¿Y por qué Jesús? Porque él sí la cumplió, esa justicia. Porque él sí, hasta la más pequeña parte de la misma ley, la cumplió. Y él sí puede ser declarado entonces justo. Y como yo creo ahora en él y sencillamente yo asumo ese creer en Jesucristo, yo puedo recibir por la fe, o sea, creyendo en él, que esa justicia se me aplica a mi vida. Ahora, así como Jesús ha ido a estar con el Padre después de haber mostrado toda la justicia cumplida en él, ahora nosotros podemos llegar ante el trono de la gracia, ante el trono del Padre, porque hemos asumido la justicia de Cristo. Y como dice Colosenses, hemos sido revestidos de la justicia de Dios. Usted y yo somos declarados justos porque hubo uno en el cual hemos creído que fue justo y por la fe en él somos declarados completamente justos. Miren, es una manera fantástica como Pablo aquí introduce este concepto de la justificación. Y él va a continuar diciéndolo. ¿Y de qué manera? Dice en el verso 23, dice, no hay diferencia, porque todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Y vuelve y reafirma la verdad que ha presentado en el verso 22 y la amplía. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Qué manera tan magistral, como ahora Pablo está mostrando la justificación por la fe. Y paso a paso, él la va planteando, dando a entender verdades únicas. Dice, en el verso 22, ha planteado que la justicia es por medio de la fe en Jesucristo.
Y luego dice, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Pero ahora en el verso 23 dice, siendo justificados. O sea, amplía ese concepto y dice, gratuitamente por su gracia. O sea, el hecho de que yo sea declarado justo no tiene que ver nada conmigo, en absoluto. No tiene que ver en absoluto con mis obras de la ley o de la no ley. No, no, no. Dice justificados y utiliza el término, ¿no? Pareciera que fuera un pleonasmo cuando habla de que dice siendo justificados gratuitamente por su gracia. Gratuitamente por su gracia. Son dos palabras que casi se unen, ¿no? Para darnos la explicación. Gratuitamente, ¿no? O sea, es un regalo. Es un regalo. Gratuitamente dice por su gracia. O sea, por su favor. Y eso es lo que él ha hecho. Hemos sido justificados gratuitamente por su gracia, por su favor. Y aquí entonces habría que aplicar lo que el mismo Pablo va a hablar en Efesios 2, 8 y 9, ¿no? Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Se dan cuenta? Pablo va a continuar lo que plantea él en Romanos, escribiéndolo en todas sus cartas. Y aquí en este verso 23 lo ha dicho, mostrándonos nuevamente que todos hemos pecado y hemos sido destituidos. Y luego el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Y miren, algo más que va a incluir aquí Pablo. Dice, mediante, o sea, eso fue gratuito para nosotros, pero hubo alguien a quien le tocó que pagar por ello. Y a quien le tocó que pagar por ello fue a Jesús. Y eso es lo que quiere decir la palabra redención. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Redención qué es? ¿Redimir qué es? Redimir tiene que ver con el pago de una cuota o de algo para poder liberar algo que ha sido sometido a ese costo o a ese pago que se establece. Y aquí lo está diciendo, ¿no? Dice, mediante la redención. Y aquí tenemos que acudir entonces a Pedro. Cuando Pedro, ¿qué es lo que va a decir? Pedro va a expresar y va a presentar una tremenda verdad, ¿no? Dice, fuimos redimidos, no con oro ni con plata. Fuimos redimidos por la misma sangre del Cordero. O sea, que la manera como únicamente podíamos ser justificados era con el pago de una deuda que ya teníamos nosotros. ¿Y cuál era esa deuda que teníamos? Esa deuda la teníamos nosotros con el Padre. Pero como nosotros no podíamos pagarla, Jesús la asumió. Y por esa deuda, quien debía pagarla era alguien que no tuviera pecado. Y el único que se encontró que no tenía pecado era Jesús. Y él la pagó ¿con qué? Con su sangre. Con su sangre. Miren que cuando en las tentaciones de Satanás a Jesús, él le dice, todo esto te voy a entregar, los reinos, y te voy a entregar todo lo que tú puedes ver. ¿Saben qué era lo que le estaba diciendo? En lenguaje cifrado, le estaba diciendo, tú no necesitas ir a la cruz. ¿Por qué te tienes que exponer a la cruz? ¿Por qué tienes que ir a morir? Tú no necesitas pagar con tu vida ni con tu sangre el sacrificio.
Sencillamente, arrodíllate y me adoras y yo te devuelvo todo. Esa fue la propuesta. Esa fue la propuesta que le hizo Satanás. Tú no necesitas ir a la cruz. Tú no necesitas colocar tu sangre, colocar tu vida. Y entonces, ¿qué es lo que le dice? Apártate de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios solo adorarás. Yo les hago una pregunta, y a ver, ¿quién me la contesta? ¿En qué otro momento Jesús dijo, apártate de mí, Satanás? En el desierto. A Pedro. A ver, A Pedro. ¿qué ocurre en el desierto, Ángela María? Sí, Fernando. A Pedro. A Pedro le dijo, ¿cierto? Apártate de mí, Satanás. ¿Y por qué? ¿Sí recuerdan por qué? Porque él estaba tratando Pedro estaba tratando de convencer al Señor Jesucristo que no hiciera caso al cometido de él, pues a lo que Que no él fuera a la quería. cruz. Exacto, Felipe y Glorifé. Excelente. ¿Qué era lo que estaba en aquel momento? Jesús les dice, yo tengo que subir y padecer ahí en Jerusalén. Y entonces cuando Pedro dice, y muy bien traído a memoria por Glorifé y Juan Felipe, le dice, Señor, no necesitas subir allá. ¿Cómo así que vas a morir? No, no, no. Entonces, ¿qué es lo que Jesús le dice? Apártate de mí, Satanás. ¿Saben por qué? Porque en aquel momento Satanás le estaba diciendo a Pedro, dile esto a Jesús que no necesita ir, porque él ya sabía lo que iba a ocurrir. O sea que en los dos momentos en los que se quiere impedir la redención, es una acción satánica. ¿Para qué? Para que Jesús no vaya a la cruz. Porque sabía que en ese momento, yendo a la cruz, se iba a pagar ese precio. Se iba a pagar lo que se debía. La deuda, ¿qué era lo que iba a ocurrir? La deuda iba a ser cancelada. Y al ser cancelada la deuda, ¿qué iba a suceder? Entonces, ahora el hombre iba a quedar completamente justificado. Eso es lo que nos quiere decir esos dos versos. Dice, siendo justificados, el verso 24, gratuitamente por su gracia, por su favor, gratuitamente. Y gratuitamente es que no hay que pagar absolutamente nada. Dice, mediante el pago que Jesucristo hace en la cruz con su sangre. Eso es lo que está establecido y es lo que dice este pasaje. Y estos versos están incluyendo toda una teología, toda la teología de la redención, toda la teología de la salvación. Miren lo que ahora va a pasar en el verso 25. A quien Dios puso como propiciación. ¿Se dan cuenta? A quien Dios puso como propiciación. Esta es otra de las palabras cumbres en la soteriología, en toda la doctrina de la salvación. A quien Dios puso como propiciación. ¿Por qué? ¿Y qué es lo que está tratando de decir? A quien Dios puso como única satisfacción. ¿Qué era lo que sucedía? Que el hombre había pecado. Y el hombre no había podido ser justificado por su propia vida. Y más bien ahora estaba siendo condenado. Y la única manera para que el hombre tuviera esa redención era que esa deuda fuera cancelada por uno que no hubiera pecado. Uno que satisfaciera las demandas de ¿qué? De justicia. Uno que satisfaciera esas demandas de justicia.
¿Y qué es lo que ocurrió? Que el único que calificó como redentor para satisfacer o para propiciar, como dice aquí, esas demandas de justicia fue Jesús. Fue Jesús. No hubo otro que pudiera satisfacer esas demandas de justicia que Dios le reclamaba al hombre. Y miren, aquí hay una verdad única, y es que el hombre no había podido satisfacer a Dios. El hombre había pecado y ahora era necesario buscar ¿qué? Buscar un Salvador. Y eso es lo que ocurre en Génesis 3:15, ¿no? Cuando se ofrece la propuesta y se da la oferta misma y la promesa de salvación. Cuando en Génesis 3:15 Dios le dice a la serpiente, ¿no? ¿Y qué le dice a la serpiente en Génesis 3:15? Miren lo que le va a decir. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Y esta, la simiente de la mujer, Jesús, te herirá en la cabeza. Y tú le herirás en el calcañar. Le provocarás una herida leve. O sea que en este momento lo que Pablo nos está mostrando es cómo el único que reunía todos los requisitos para ser Salvador está cumpliendo, y está cumpliendo por nosotros, porque cuando Jesús va a la cruz, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Recuerdan aquellas palabras? Consumado es. Lo que le está diciendo es, Padre, ha sido consumado y ha sido pagada la deuda, y yo te he satisfecho en tus demandas de justicia, Padre. Eso es lo que Jesús le está diciendo al Padre en la cruz. Y dice que en aquel momento Jesús expiró. Jesús murió porque había cumplido toda esta obra de salvación. Había desarrollado todos los propósitos que se habían establecido desde el Edén cuando el hombre pecó. Y miren la manera como lo expresa y lo dice. Consumado es. En otras palabras, yo he satisfecho tus demandas de justicia. Por eso dice, a quien Dios puso como propiciación. ¿Dónde ocurrió esto? A quien Dios puso, eso ocurrió en el Edén. Cuando el hombre peca, Dios coloca a su Hijo para que vaya y propicie por medio de la fe en su sangre. ¿Para qué? Miren lo que dice esas 4 palabritas. Para manifestar su justicia. Para manifestar su justicia. La justicia se estaba revelando. Dios estaba castigando el pecado en Jesús. Pero asimismo, como Dios estaba castigando las demandas de justicia en su Hijo, ahora esa justicia que Jesús estaba ganando y pagando la deuda, esa justicia ahora podía ser aplicada a quienes, a los que creyeran en Jesucristo, a los que creyeran en Jesucristo. Dice, y miren cómo continúa Pablo expresando, dice, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestros pecados son pasados por alto porque hubo uno, Jesús, que fue a la cruz y pagó por nosotros. Pagó por nosotros. Y va a continuar expresando y concluyendo esta parte. Y dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es, óigalo bien, de la fe en Jesucristo.
Qué cosa más maravillosa, única, la manera como Pablo lo presenta, con la mira de manifestar en este tiempo, dice, él quiere manifestar su justicia, a fin de que él, o sea Jesús, sea el justo, y el que va a justificar al que es de la fe de Jesús. Créanme, no sé si ustedes pueden vivirlo, pero yo voy a pedirles que en este momento inclinen su cabeza, cierren sus ojos y sencillamente le digan, gracias Jesús. No entiendo y a veces no comprendo estas verdades maravillosas. No comprendo cómo lo hiciste y por qué lo hiciste tú, Jesús. Dígaselo, dígaselo. Y recuerde una verdad maravillosa y dígale, gracias, porque sencillamente tú estabas pagando en la cruz mi deuda. Tú estabas pagando mi deuda. Dígale gracias, muchas gracias, porque ahora yo he recibido todo esto como un regalo de tu parte, Señor. Dígale gracias. No puedo comprenderlo. Y tal vez no puedo entenderlo plenamente. Como tú, Jesús, sencillamente decidiste cuando allá en el huerto del Edén, nuestro primer padre Adán pecó. Tú hayas asumido mi causa y hayas tomado mi pecado. Pecado por el cual yo fui condenado y pecados que luego yo he cometido que me han hecho culpable y han hecho que yo sea condenado. Dígale gracias, porque tú, Jesús, viniste a pagar mi deuda. Viniste a pagar lo que yo debía. Dígale, sí, Señor. Ahora entiendo que yo debía justicia perfecta al Padre, pero yo no la tenía. A causa de que había pecado y de que he pecado. Por cuanto todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Dígale gracias, muchas gracias, porque ahora tú mismo, Padre, sencillamente pusiste como propiciación, como satisfacción por medio de la fe en la sangre de Cristo. Esa satisfacción para poder manifestar justicia. Y dígale gracias, porque ahora yo soy declarado justo. Dígaselo, gracias, porque he sido declarado justo. Y ahora, tú, Padre, a mí me ves sin pecado. No hay pecado por el cual yo sea acusado, porque yo he sido declarado justo cuando creí en Jesucristo. Porque Jesús pagó mi deuda con su sangre. Con su sangre pagó por mí. Dígale muchas gracias. Muchas gracias. Porque el Padre, tú, oh Dios Padre, pudiste sentirte satisfecho con la vida y con el sacrificio de tu Hijo amado. Y yo ahora tengo a ese Hijo amado en mi corazón. He creído en Él. Y sé que por haber creído en Él, esa salvación
se aplica a mi vida. Y yo puedo ser declarado tan justo como Cristo mismo lo es. Como Cristo mismo, mi Salvador, lo ha sido. Dígale gracias. Porque yo ahora puedo vivir esta salvación, esta redención. Dígale muchas gracias por tu perdón. Perdón maravilloso. Porque ahora no hay nadie que me inculpe de pecado. Porque yo he creído en Cristo Redentor. Bendito seas. Te doy gracias, Señor. ¿Alguien más que quiera orar en voz alta? Una oración corta que quieran hacer. Padre, te alabamos y te damos gracias, Señor, porque sin nosotros ni siquiera saber la deuda que teníamos contigo, tú ofreciste a Cristo desde la eternidad para ocupar nuestro lugar, Señor. Gracias por preparar desde la eternidad, Señor, el regalo, la gracia de nuestra salvación, redención, justificación. No hay palabras con que agradecerte, Señor. Solamente te pedimos que nos ayudes a comprender la grandeza de la obra que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han hecho por nosotros y que podamos honrarte, Señor, con nuestra vida, agradecerte, porque para eso, Señor, hemos sido salvos, redimidos, para la gloria, la alabanza de tu gracia, Señor. Bendito seas en el nombre de Jesús. Bendito, bendito eres. Sí, Señor. ¿Sí se alcanza a oír la canción? ¿Qué pasó? Vamos dándole gracias. Sublime gracia. Gracias porque tú, Jesús, nos hallaste, nos encontraste. Bendito eres. Bendito eres. Gracias por esta justificación. Su gracia me enseñó a temer. Y mis dudas ahuyentó. Y dígale, yo hago a un lado toda duda. Yo he sido justo y he sido declarado justo. Gracias porque yo no te debo nada por Jesucristo, Señor. Gracias por verme justo y ahora transformar mi vida. Dígalo, ya libre soy. Dios me salvó. Mis cadenas Él ya rompió. Gracias. Gracias porque como un río fluye tu perdón. Sublime gracias, Señor. Inmenso, inmenso amor. Bendito sea, Señor. Bendito sea. Dígale gracias porque hoy he recibido el perdón. Y gracias porque ahora puedo entrar a tu presencia, Padre, para decirte eso. Gracias. Muchas gracias. Bendito eres, Señor. Su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Bendito seas. Y dígalo usted, cántelo. Ya libre soy. Dios me salvó. Y mis cadenas ya Él rompió.
Bendito eres, Señor. Y como un río fluye el perdón, sublime gracia. En su amor. Sí, Señor. Gracias. Muchas gracias. No tendríamos y no tenemos con qué pagar este perdón. El ser declarado justos y poder estar delante de ti, oh Dios Padre. Bendito eres. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Hoy podemos decirte que te amamos, porque tú, Señor, nos amaste primero. Tú nos has amado primero. Muchas gracias, porque tú, Jesús, pagaste la deuda. Gracias por esta palabra maravillosa de Romanos, Señor, de Pablo, mostrándonos lo que ha sido esta salvación tan grande. Bendito sea, Señor. Bendito eres. Te damos gracias. En el nombre de Cristo oramos. Amén.